El teléfono vibró sobre la mesa de roble con la insistencia de un insecto atrapado. A mis 68 años, he aprendido que ninguna urgencia genuina se anuncia a las 6 de la mañana mediante una notificación de audio. Mi nombre es Selena Ibarra y, durante los últimos meses, mi vida entera había girado en torno a la planificación de una boda a la que, aparentemente, ya no estaba invitada. Me preparé mi café negro con calma, sintiendo el calor de la taza de cerámica entre mis manos antes de desbloquear la pantalla. Presioné el icono de reproducción. La voz de mi hijo, Hugo, llenó el silencio de mi cocina. Sus palabras no temblaban, eran precisas, ensayadas y frías. Mamá, necesito ser claro para que no haya confusiones. No eres de la familia. Aléjate y no vengas a mi boda. De fondo, apenas perceptible, escuché el sonido de una silla moviéndose. Era Camila, su prometida. No lloré. No arrojé el teléfono contra la pared ni grité al vacío. Simplemente me quedé sentada, escuchando cómo el eco de esas palabras se disipaba en el aire de la mañana. Había estado cediendo espacio durante años. Primero, dejé de opinar sobre las decisiones de Hugo. Luego, acepté que Camila dictara cuándo y cómo podía ver a mi hijo. Finalmente, me convertí en una chequera silenciosa, financiando un evento diseñado para complacer a personas que ni siquiera me saludaban al entrar a mi propia casa. Di un sorbo al café. El sabor amargo me ayudó a anclarme en el presente. Hugo creía que podía cortar el vínculo emocional mientras mantenía intacto el cordón financiero. Suspiré. Deslicé el dedo por la pantalla y abrí la aplicación de mi banco. Si no era familia, tampoco era su banco personal. Mis dedos se movieron con una precisión que me sorprendió. Navegué hasta la cuenta conjunta que habíamos abierto bajo el nombre de Fondo Familiar, destinada exclusivamente a los pagos del salón, el banquete y las flores. La pantalla me preguntó si estaba segura de querer transferir el saldo total a mi cuenta principal y congelar la tarjeta asociada. Presioné confirmar. La confirmación de la transferencia iluminó la pantalla con un tono verde brillante. Todo el dinero destinado a los proveedores regresó a mi cuenta personal en cuestión de segundos. No hubo necesidad de discusiones prolongadas ni de ultimátums dramáticos. Simplemente cerré el grifo. La boda era en 12 días. El contrato con la Hacienda estipulaba claramente que el pago final debía liquidarse esa misma mañana. Hugo y Camila me habían dejado la responsabilidad de hacer esa transferencia, asumiendo que mi deseo de agradarles sería mayor que cualquier ofensa. Se equivocaron. Caminé hacia la sala, donde se apilaban docenas de cajas con los recuerdos para los invitados. Camila las había dejado allí la semana anterior, alegando que su departamento era muy pequeño y que mi casa tenía demasiado espacio vacío. Eran pequeñas botellas de aceite de oliva artesanal con etiquetas que llevaban sus nombres. Empecé a apilarlas cerca de la puerta principal. No lo hice con rabia, sino con la misma eficiencia con la que uno limpia la casa antes de recibir una visita importante. A las 10 de la mañana, llamé a la organizadora del evento. «Buenos días, señora Ibarra. Estábamos esperando su transferencia», saludó ella con prisa. «Buenos días», respondí con voz serena. «Llamo para informarles que he retirado mi tarjeta y mi autorización de los archivos. Los pagos pendientes deberán ser coordinados directamente con Hugo y Camila. Ya no tengo ninguna relación financiera con este evento». Hubo un silencio pesado al otro lado de la línea. La organizadora titubeó antes de responder que, sin el pago, tendrían que cancelar los servicios ese mismo día. Le deseé un buen día y colgué. El sol de mediodía entraba por las ventanas, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Por primera vez en mucho tiempo, respiré profundo sin sentir un peso en el pecho. Me preparé algo de comer, disfrutando del silencio de mi casa. Sabía que la tranquilidad no duraría mucho, pero estaba lista. Cerca de las 2 de la tarde, la pantalla de mi teléfono comenzó a encenderse sin pausa. Llamadas, mensajes, alertas.
La tormenta había llegado a la orilla. A la mañana siguiente, justo cuando terminaba de regar las macetas del patio, mi teléfono sonó con un número desconocido. Contesté. ¿Hablo con la señora Selena Ibarra?, preguntó una voz masculina, grave y excesivamente formal. Ella habla, respondí, secándome las manos con un paño de cocina. Soy el licenciado Navarro, abogado en representación de su hijo. Hugo, señora, tenemos un problema. Un problema muy serio con los fondos de la boda. Me apoyé contra la encimera. Hugo, incapaz de enfrentarme directamente, había enviado a un tercero para intimidarme. Camila debió haber buscado a algún conocido con título de abogado para asustar a la vieja viuda. No, licenciado, contesté sin alzar la voz. Ustedes tienen un problema. Yo estoy perfectamente bien. Señora, congelar ese fondo a días del evento podría traerle complicaciones legales. Ese dinero estaba destinado a un propósito específico. Ese dinero. Lo interrumpí con suavidad. Estaba en una cuenta a mi nombre. Los fondos provenían de mi pensión y mis ahorros. No hay ningún contrato que me obligue a regalar mi patrimonio. Si Hugo desea pagar su boda, es libre de hacerlo con sus propios ingresos. El abogado carraspeó. Perdiendo un poco de su postura rígida, él asumía que esos fondos eran un regalo. Los regalos se hacen a la familia, respondí. Y Hugo me dejó un mensaje de voz muy claro, indicando que yo no soy familia. Solo estoy respetando sus deseos. No esperé a que el hombre formulara otra amenaza vacía. Presioné el botón rojo y bloqueé el número. La idea de usar la palabra abogado como una varita mágica para obligarme a ceder era casi un insulto a mi inteligencia. No necesitaba tribunales ni peleas de años. El control sobre mis cuentas era absoluto y definitivo. Me puse una chaqueta ligera y tomé mis llaves. Necesitaba ir al mercado a comprar fruta fresca. Justo cuando abría la reja del jardín, un coche conocido frenó bruscamente frente a la acera. La puerta del conductor se abrió de golpe. Hugo había llegado. Hugo caminó a zancadas por el sendero del jardín. Su rostro estaba rojo, dividido entre la furia y el pánico evidente. Se detuvo a 2 metros de mí, respirando con dificultad. ¿Qué hiciste, mamá?, soltó, sin siquiera saludar. El salón nos acaba de llamar. Dicen que cancelaste los pagos. Camila está llorando en el departamento. Lo observé detenidamente. Vestía la camisa impecable que yo misma le había planchado el domingo anterior y llevaba el reloj que le regalé cuando consiguió su primer trabajo. Parecía un niño asustado, atrapado en el cuerpo de un adulto. No cancelé los pagos, Hugo. Simplemente retiré mi dinero, contesté, cerrando la reja detrás de mí, asegurándome de mantener la distancia física. Es lo mismo, arruinaste la boda, gritó, dando un paso adelante. Tú decidiste que no soy de tu familia. Yo decidí que no pago fiestas de desconocidos. Acción y reacción. Hugo se quedó paralizado. Sabía exactamente a qué mensaje de voz me refería. Su mandíbula se tensó y miró hacia el suelo. Camila estaba muy estresada. Dijo eso en un momento de presión, y yo solo te lo envié para que le dieras su espacio. No era para que hicieras esta locura. No estoy loca, estoy tranquila, respondí. Señalé las cajas apiladas justo adentro de la entrada. Aprovechando que estás aquí, llévate los recuerdos de la boda. Están ocupando espacio en mi sala. Tienes que arreglar esto. Transfiere el dinero de vuelta. Ahora, exigió, ignorando mis palabras, su tono volviéndose más demandante, mostrando la verdadera naturaleza de su visita. Extendí mi mano abierta hacia él. Dame la llave de mi casa, Hugo. ¿Qué es tu copia de la llave? Dámela. Si no soy familia para asistir a tu boda, tampoco lo soy para que entres a mi casa cuando te plazca. Él me miró con los ojos muy abiertos, esperando ver una fisura en mi expresión. No la encontró. Lentamente, con manos temblorosas, sacó su llavero, separó la llave de bronce y la dejó caer en mi palma. Lo dejé parado en el jardín y caminé hacia el mercado. Al revisar mi teléfono minutos después, vi una nota de voz de Camila. La borré sin escucharla. Esa misma tarde, me senté en la oficina de mi casa.
Un espacio pequeño pero bien iluminado que solía compartir con mi difunto esposo. Encendí la computadora. La visita de Hugo me había dejado una sensación de alerta, no de tristeza. Sabía que si habían sido capaces de exigir el dinero del banquete con tanta insolencia, no se detendrían ahí. Abrí el portal del banco nuevamente, esta vez para revisar los movimientos de mis tarjetas de crédito. Hace 2 años, cuando Hugo se mudó, le había dado una tarjeta adicional para emergencias reales. Confié en su buen juicio. Al revisar el estado de cuenta del último mes, noté cargos que definitivamente no eran emergencias, tratamientos en un spa, compras en tiendas de decoración y reservaciones en restaurantes caros, todo pagado con mi línea de crédito. Camila no estaba usando su dinero para los lujos previos a la boda. Estaba usando el mío. A través de la pasividad de mi hijo, tomé el teléfono y marqué al número de servicio al cliente del banco. Buenas tardes. Necesito cancelar de inmediato una tarjeta adicional a mi nombre, indiqué a la operadora. En menos de 5 minutos, el plástico que Hugo llevaba en su billetera quedó convertido en un pedazo de basura inútil. No me detuve ahí. Abrí las configuraciones de mis cuentas de servicios. Cambié las contraseñas de las plataformas de series y películas que ellos usaban a mi costa. Cambié la contraseña de la cuenta de compras en línea donde mi tarjeta estaba guardada por defecto. Cada clic era un ladrillo más en el muro de mis propios límites. Cerré la computadora portátil justo cuando el sol comenzaba a ocultarse. Me preparé un té de manzanilla. El teléfono estaba en silencio. Ya había desactivado las notificaciones de ambos. Fue entonces cuando escuché el motor de un vehículo estacionarse frente a mi casa, seguido del sonido de unos tacones golpeando el asfalto. Alguien caminaba hacia mi puerta con mucha determinación. Hola, queridos espectadores de H2 Historias. El 7 de enero de 2026, recibimos la noticia de que YouTube desactivó la monetización de nuestro canal. Desde entonces, ya no hemos tenido ingresos de YouTube, mientras que producir cada video sigue requiriendo mucho trabajo y gastos como escribir guiones, editar videos, publicar contenido y mantener activo a nuestro equipo. Sin embargo, para poder seguir manteniendo este canal, realmente necesitamos su apoyo. Pueden apoyarnos a través del enlace de Ko-fi que dejaremos en la descripción del video, el comentario fijado y la pestaña Comunidad. Cualquier apoyo, por pequeño que sea, significa muchísimo para nosotros. Muchas gracias de todo corazón a todos los que siguen acompañando y apoyando a H2 Historias. Abrí la puerta y me encontré frente a Lorena, la madre de Camila. Llevaba un vestido impecable y una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Selena, querida, saludó, intentando entrar sin esperar invitación. Qué tragedia todo este malentendido. ¿Verdad, Vine? En cuanto Camila me contó el desastre, me quedé en el umbral, bloqueando el paso sutilmente, pero luego retrocedí un paso. Pasa, Lorena, te ofrecería algo, pero estaba a punto de descansar. Se sentó en el sofá cruzando las piernas. Seré breve. Los chicos están destrozados. Camila no para de llorar. Sabemos que Hugo cometió un error al enviarte ese audio, pero tienes que entender los nervios de una novia. Cancelar los pagos es un poco extremo. ¿No crees? Castigarlos así no es de buenas madres. Me senté frente a ella, manteniendo la espalda recta. No es un castigo, Lorena, es un límite. Ellos dejaron claro cuál es mi lugar. Yo simplemente tomé mi dinero y me fui a ese lugar. Pero el salón ya les dio un ultimátum, insistió, su voz perdiendo la dulzura fingida. Si no pagas mañana a primera hora, pierden la fecha. Nosotros ya pagamos el vestido y los anillos. No podemos asumir el banquete. Tienes que hacer tu parte. La miré fijamente. Mi parte era asistir como la madre del novio. Como fui desinvitada, mi obligación financiera desapareció. Si no pueden pagar el salón, sugiero que busquen una opción más acorde a su presupuesto. Lorena apretó los labios, ofendida. Esto es por la casa. ¿Verdad? Camila me dijo que te ofendiste porque te sugirieron mudarte al anexo, para que ellos tuvieran más privacidad aquí, después de la boda. El aire se enfrió en la sala. Nadie me había sugerido tal cosa.
Hugo nunca me dijo que planeaban vivir en mi casa y relegarme al cuarto trasero. Me levanté despacio. Creo que la visita ha terminado. Lorena, buenas noches. Cerré la puerta tras la madre de Camila, dejando que el sonido del pestillo resonara en el pasillo. La revelación no me dolió. Me aclaró la mente. No solo querían mi dinero para financiar su celebración, también querían mi casa para financiar su futuro. Arrinconándome en mi propia propiedad. A la mañana siguiente, me desperté temprano con un propósito claro. Caminé hacia la habitación que solía ser de Hugo. Estaba intacta, llena de sus viejos trofeos, cajas de ropa que no se llevó y muebles pesados. Era la habitación principal que, según el plan de Camila, ellos ocuparían. Llamé a unos trabajadores de mi entera confianza. En menos de 2 horas, llegaron con cajas y herramientas. Quiero que vacíen este cuarto, les indiqué. Todo lo que pertenece a mi hijo, pónganlo en el garaje. Pinten las paredes de un blanco luminoso y desarmen esa cama. Mientras los hombres trabajaban, subí los muebles que realmente me importaban. Acomodé mis caballetes y las cajas de acuarelas que llevaba años sin tocar. Convertí el espacio que ellos codiciaban en mi propio estudio de pintura. Era un acto simple, pero su significado era absoluto. Esta casa estaba viva y avanzaba, pero sin ellos. Al mediodía, Hugo apareció de nuevo. Vio la camioneta de los trabajadores y entró al patio, visiblemente alterado. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué sacan mis cosas al garaje?, preguntó asomándose por la ventana. Me limpié el polvo de las manos. Estoy renovando la casa, Hugo. Necesitaba luz natural para mi estudio. Es mi cuarto, protestó. Era tu cuarto, lo corregí con suavidad. Ahora tienes tu propio departamento. Por cierto, las cajas con tus cosas están rotuladas. Puedes llevártelas cuando quieras. Me miró, buscando a la madre que siempre cedía, la que siempre mantenía todo igual para su comodidad, pero yo estaba ocupada abriendo las ventanas para dejar salir el olor a pintura fresca. Se dio media vuelta y se marchó en silencio. Faltaban 3 días para la fecha original de la boda. La ciudad seguía su ritmo habitual, indiferente al caos que se vivía en el entorno de Hugo y Camila. Por la tarde, mientras acomodaba unos lienzos en mi nuevo estudio, escuché el sonido inconfundible de un camión de mudanzas pequeño deteniéndose frente a la casa. Era Hugo. Venía a recoger sus cajas del garaje. No salía a ayudarle. Me quedé observando desde la ventana, bebiendo un vaso de agua fresca. Se le veía cansado, moviendo las cajas con lentitud. Sabía, por un mensaje que recibí por error de un primo lejano, que el elegante salón en la hacienda había cancelado definitivamente su evento. Sin mis fondos, no pudieron cubrir el pago. Ahora, se veían obligados a improvisar una cena en el pequeño patio de un restaurante local, pagando por adelantado con las tarjetas que aún les quedaban. En otra época, la imagen de mi hijo cargando cajas con el rostro abatido me habría empujado a correr hacia él, a abrazarlo, a ofrecerle una solución y emitir un cheque. Pero esta vez, el instinto protector fue reemplazado por una profunda necesidad de autoconservación. Le había dado alas y recursos toda su vida. Si ahora se caía por cortar la rama que lo sostenía, tendría que aprender a levantarse solo. Mi teléfono parpadeó con un mensaje de texto. Era de Hugo. Ya me llevé mis cosas. ¿De verdad no vas a dar tu brazo a torcer? Camila no para de discutir conmigo por los cambios de la boda. No respondí al instante. No había necesidad de entrar en debates estériles. Después de unos minutos, tecleé una respuesta corta y precisa, sin emociones desbordadas. Tú estableciste las reglas de nuestra relación, Hugo. Yo simplemente las estoy cumpliendo. Concéntrate en tu futuro. Bloqueé la pantalla y tomé un pincel. Las paredes blancas de la habitación esperaban color, y por primera vez en años, el diseño de mi vida dependía únicamente de mí. El sábado amaneció despejado, con un cielo de un azul intenso y sin una sola nube. Era el día de la boda. Si las cosas hubieran sido diferentes, yo estaría corriendo por la casa desde el amanecer, ajustando mi vestido,
revisando que los arreglos florales estuvieran a tiempo y asegurándome de que a los invitados no les faltara nada. En cambio, preparé una pequeña maleta de mano. Cerré las ventanas, activé la alarma de la casa y subí a mi auto. No iba a quedarme en la ciudad esperando a que la ansiedad tocara a mi puerta. Manejé un par de horas hacia un pequeño pueblo costero que solía visitar con mi esposo cuando éramos jóvenes. Al llegar, el olor a sal y brisa marina me llenó los pulmones. Alquilé una habitación modesta con vista al mar y salí a caminar por el muelle. Almorcé un plato de mariscos frescos en un restaurante rústico, escuchando el sonido de las olas golpear contra la madera. Nadie allí sabía quién era yo. Nadie me exigía dinero. Y nadie cuestionaba mi presencia. Era simplemente una mujer disfrutando de una tarde de sábado. A las 4 de la tarde, la hora exacta en la que se suponía que comenzaría la ceremonia civil en el restaurante que habían improvisado, me senté en la arena a observar los barcos a lo lejos. Saqué mi teléfono de la bolsa solo para revisar la hora. Había una llamada perdida de Lorena y un par de mensajes de texto de números que no reconocí. Seguramente quejas disfrazadas de indignación. Apagué el teléfono por completo. No había nada que requiriera mi atención. No había emergencias que solucionar ni crisis que apagar. Había soltado el control sobre la vida de Hugo y, al hacerlo, había recuperado la mía. Cerré los ojos, sintiendo el calor del sol en el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin reservas. Regresé a casa el lunes por la mañana. El aire dentro se sentía fresco y limpio. Mi estudio de pintura me recibió con el olor a óleos y lienzos nuevos. Encendí mi teléfono mientras preparaba el café habitual. Una sola notificación destacaba en la pantalla. Era un mensaje de Hugo, enviado la noche anterior. La boda fue un desastre. Todo el mundo preguntó por qué no estabas, y tuvimos que pedir comida más barata para que nos alcanzara. Estamos muy cortos de dinero para el viaje. Podemos hablar. Necesito pedirte un préstamo, solo hasta que nos acomodemos. Leí el mensaje 2 veces. No había un "lo siento" sincero. No había un reconocimiento por el audio en el que me arrebataba mi lugar en su vida. Solo había un reclamo sutil seguido de una nueva exigencia financiera. Seguía viéndome como una ventanilla de banco que, ocasionalmente, requería un poco de mantenimiento para seguir dispensando billetes. No sentí enojo, ni siquiera decepción. Sentí la calma absoluta de quien sabe que ha tomado la decisión correcta. No le contesté con un reproche, ni le di lecciones de moralidad. Seleccioné la conversación, presioné la opción de archivar y guardé el teléfono en el bolsillo de mi delantal. Caminé hacia mi estudio de pintura. La luz de la mañana iluminaba el lienzo en blanco que había preparado el día anterior. Tomé el pincel, lo hundí en la pintura azul cobalto y tracé la primera línea de mi nuevo cuadro. Si algo había aprendido a mis 68 años, era que el amor de madre no significa dejarse pisotear, y que establecer límites es la forma más pura de respeto hacia uno mismo. No reparé su boda. No financié su luna de miel y no les entregué las llaves de mi tranquilidad. Mi puerta siempre estaría abierta para mi hijo, pero mi billetera, finalmente, estaba cerrada. Al final, la lección más grande que me dejó esta experiencia no fue sobre el dinero, sino sobre el valor propio. Durante años, creí que darlo todo sin límites era lo que definía a una buena madre, pero aprendí que financiar las faltas de respeto de quienes amamos no es un acto de amor. Es un abandono hacia nosotros mismos. A veces, soltar a tiempo es el único camino para no rompernos en el proceso. El respeto no se compra con transferencias bancarias, y la paz mental, definitivamente, no tiene precio. Entendí que nunca es tarde para reclamar nuestro espacio, trazar una línea firme y, sobre todo, recordar que no necesitamos la validación de nadie para empezar a pintar nuestra propia vida. Hola, queridos espectadores de H2 Historias. El 7 de enero de 2026, recibimos la noticia de que YouTube desactivó la monetización de nuestro canal.
Desde entonces, ya no hemos tenido ingresos de YouTube, mientras que producir cada video sigue requiriendo mucho trabajo y gastos como escribir guiones, editar videos, publicar contenido y mantener activo a nuestro equipo. Sin embargo, para poder seguir manteniendo este canal, realmente necesitamos su apoyo. Pueden apoyarnos a través del enlace de Ko-fi, que dejaremos en la descripción del video, el comentario fijado y la pestaña Comunidad. Cualquier apoyo, por pequeño que sea, significa muchísimo para nosotros. Muchas gracias de todo corazón a todos los que siguen acompañando y apoyando a H2 Historias. This is like the second warmest day of the year so far. There was this one Saturday a couple of weeks ago that was even warmer. Yeah, this is very typical for a Finnish town. People supposedly live here, but you don't really see many outside of some reason. Lots of lovely old wooden houses here as well, like in many places in Finland. Hey Ducky, welcome. It's going great. Shame, we've just left the church ruins. We were spending some time over there at these ruins of a 16th century church, and now we are heading towards the countryside. We are walking outside from the city, and